Bienvenidos a un programa más de la serie Conversaciones de Política para Ciudadanos. Yo soy Francisco Valdés Ugalde, del Instituto de Investigaciones Sociales, y tengo el placer de presentar hoy a Francisca Pou, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es constitucionalista. Ella tiene, además de ser integrante del Instituto de Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora por la Universidad de Yale en Estados Unidos, obtuvo su licenciatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido durante largo tiempo profesora de Derecho Político, de Constitucionalismo. Su trabajo académico se centra fundamentalmente en el estudio del Poder Judicial, en el control de constitucionalidad, en la forma en que van cambiando las instituciones del Poder Judicial y desde luego en el constitucionalismo per se en América Latina sobre todo. Aunque también en sus estudios comparados ha abordado constituciones de otras partes, de otras regiones del mundo. También ha sido profesora, investigadora visitante de muchas universidades en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Italia, en Canadá y en Bielorrusia. Así que hoy tenemos una invitada de lujo con la que hablaremos sobre problemas del constitucionalismo contemporáneo. En el presente, una de las cosas que se han investigado, que hemos discutido mucho entre los que estamos metidos en esos temas, hay un desarreglo general de los pactos políticos fundamentales, y esto no solamente ocurre en los países con sus constituciones, sino ocurre en el mundo entero. Estamos viendo cambios donde se acabó la Guerra Fría, se terminó la Unión Soviética. Muchos países entraron en la tercera ola de la democratización. Hoy muchos están regresando. China dio un salto importantísimo en términos de desarrollo económico y se convirtió en una potencia. De tal manera que tenemos un panorama completamente diferente al que había hasta, digamos, finales de los años 80, hasta más o menos antes de empezar o al empezar la última década del siglo XX. Si miramos hacia América Latina, ¿de qué modo dirías que estos desarreglos están impactando los valores centrales de nuestras constituciones? Bueno, gracias, es un placer estar aquí. Es una pregunta muy amplia, ¿no? Efectivamente, que nos invita a pensar los grandes cambios que hemos vivido, ¿no? En el último siglo, si queremos. Pero sí, yo creo que sí, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial entramos a una época de constitucionalismo mundial, digamos, de un tipo de constitucionalismo normativamente muy denso, porque se trataba de compensar el elemento de las puras mayorías que habían hecho muchos abusos con los derechos fundamentales, con una estructura constitucional un poco más balanceada. Y durante muchísimas décadas vimos la expansión mundial de la democracia constitucional en estos términos y también una expansión de los arreglos internacionales, ¿no? De integración, de cooperación, en fin, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos se desarrolló muchísimo, se fue integrando con el constitucionalismo. Y todo eso duró más o menos, efectivamente, hasta principios de este siglo. Pero ahora los politólogos que miden todas estas cosas, parece que el punto más alto de democracia en el mundo, es decir, cuántos países en el mundo eran democráticos y demás, se alcanzó en el año 2007-2008, por ahí del año ese que hubo la recesión, las crisis de la subprime, la gran crisis financiera esta que hubo. Ese fue el momento de mayor, digamos, expansión de la democracia constitucional, y a partir de ahí
se entró a una etapa, que es la etapa de ahora, en la que vemos retrocesos democráticos y vemos retrocesos en términos de constitucionalismo y vemos neoautoritarismos en muchos lugares y vemos populismos, algunos de los cuales se piensan como democráticos, algunos no, pero en todo caso son casi siempre iliberales, por lo menos diferentes a lo que habíamos entendido por la democracia liberal hasta ahora, frecuentemente más aislacionistas, más desconfiados de las integraciones y definitivamente en casi todos los lugares pues digamos en tensión con los límites que lleva implícita la idea de constitucionalismo, ¿sí? Claro. Entonces yo diría, y ahora es que es una pregunta muy amplia, yo soy constitucionalista, ¿qué es lo que diferencia? Y eso ha sido bien descrito en la literatura, en la teoría de estos últimos años. A diferencia de autoritarismos anteriores, estos nuevos autoritarismos que tenemos ahora en tantos países, porque estoy de acuerdo contigo que es un fenómeno mundial, ¿no? Pasa en Asia, pasa en Europa, pasa en América Latina, pasa en Estados Unidos, también lo sabemos. Claro. La diferencia es que antes los autoritarios de este mundo hacían golpes de Estado, suspendían las constituciones y eso ya no es lo que está pasando. Pero Exacto. Por eso es más preocupante para el constitucionalismo, porque lo que hacen estos regímenes es llegar al poder mediante las elecciones, no hay ninguna duda, ¿sí? Claro. Son golpes y demás. Pero es verdad que a veces, que la mayor parte de las veces cuando llegan, impulsan reformas que van erosionando la democracia constitucional como la hemos entendido, porque esto de los valores centrales y demás son, digamos, esto los teóricos le han llamado autoritarismo legalista, retroceso democrático, autoritarismo solapado, es decir, se hace un uso mayor del derecho que antes en estas maniobras y son bastante graduales. Como dice, ¿no?, Kim Lane-Chepele, que es una profesora de Estados Unidos, pero que ha estudiado mucho Hungría, que también es húngara y eso. Son cosas que al final la suma del todo es más grande que las partes que vas sumando, porque son... Entonces yo diría, digamos, me puedo después expandir más en cuáles son las características de estos procesos que están ahora en tantos países, pero sí digamos que lo que está pasando ahora es esto. Ahora, yo no diría que tampoco estamos en el reemplazo total del modelo de constitución que teníamos por otro. Todavía no tenemos eso. Yo, a lo largo de esta conversación, supongo que se verá, yo soy una optimista nata. Entonces sí que veo, digamos, erosión, pero tampoco veo que se perfile un constitucionalismo alternativo del todo. No veo un reemplazo, veo que hay crisis, tú lo has dicho, que hay una reconfiguración gigantesca a nivel de 1000 cosas, ¿no? Claro. Política, económica, ecológica, pero ¿y cómo se refleja eso en el derecho? Bueno, claramente tenemos reformas constitucionales, sí, que no son las que uno esperaría, con lo que habíamos venido viendo desde la Segunda Guerra Mundial, pero que tampoco es que digas ya desapareció la democracia constitucional del todo, ¿no? Estamos en un momento de cambio. Exacto. Coincido con esa visión, yo también la percibo como una situación en la que no tenemos claro hacia dónde va a evolucionar estas fuerzas, estos impulsos, porque al final de cuentas también hay choque, es decir, hay fuerzas defendiendo las instituciones democráticas, tal cual. Los derechos humanos, y esa lucha es contra quienes intentan socavarlos. Claro. Pero aquí justo tú decías al principio que en las constituciones, en el último tiempo, se ha venido incorporando el sistema jurídico de los derechos humanos. Y yo me pregunto hasta qué punto, y particularmente en América Latina, esta inserción de la doctrina y los principios y las normas de los derechos humanos en América Latina están ofreciendo una resistencia
a esos procesos de que algunos llaman también de autocratización, ¿no? Tal cual. Que no es justamente, no son dictaduras, No. porque no usan las armas, no suprimen las libertades por completo, pero sí usan el derecho para armar un rompecabezas, unos legos, que al final terminen encasillando a las sociedades dentro de unos ciertos límites que es en los que los quieren meter. Claro. Pero ¿cómo ves esta dinámica en el sistema de derechos humanos? Es muy interesante. Yo dentro de todo esto que estamos hablando, yo creo que las constituciones latinoamericanas de la última ola son un activo, no un pasivo. Es decir, son algo que nos ayuda, ¿sí? Ha habido una discusión acerca de si efectivamente son constituciones que ponen demasiado énfasis en consagrar una enorme cantidad de derechos sin tener en cuenta que hay otras cosas, pero también hay una reconfiguración en la organización del poder político. En todas las constituciones contemporáneas hay más difusión del poder, por ejemplo, porque pues hay agencias autónomas, hay ombudspersons, hay un entramado institucional. Es verdad que se ha mantenido en América Latina el presidencialismo, sin ninguna duda, y claro, y eso ahora está poniendo en tensión las constituciones porque muchos de los líderes quieren reforzar, regresar a un hiperpresidencialismo con pocos contrapesos, que es un poco pues, lo que siempre... Pero yo diría, las constituciones, es decir, pensando en por ejemplo, la inmensa cantidad de nuevas herramientas para protestar, para pedir justicia, lo que eso ha propiciado, yo llevo más de 20 años en México, viviendo en América Latina, como tú has visto, yo también doy clases en otros países, hago de derecho comparado, y yo veo una transformación enorme a nivel de sociedad civil, a nivel de discusión de los temas, y todo eso creo que ha sido propiciado, todos estos mayores espacios, que las constituciones han ayudado, ¿sí? O sea que si bien las constituciones no transforman inmediatamente nada y estas constituciones son entendidas como para marcar un horizonte, ¿no? Por eso se llaman como transformativas, porque te marcan un horizonte de lo deseable, pero claro. Y entonces, pero yo diría, en el momento en que vivimos, más bien nos ayudan, porque como tú dices, es verdad que hay cosas muy preocupantes en muchos países, pero también es verdad que no se está cayendo todo, ¿no? Yo, por ejemplo, Brasil, ¿no? El Brasil de Bolsonaro. Después de lo que han sido estos últimos años, bueno, ahí va Brasil, el Supremo Tribunal Federal ahí sigue, ahora no hubo unas nuevas elecciones, el sistema electoral aguantó, no sabemos qué pasará en la segunda vuelta, pero ahí está. Igual en Ecuador también hubo cambios bastante notorios de régimen político y la Constitución aguantó, y ahora la Corte Constitucional que tienen es muy digna y está haciendo cosas importantes. Y podríamos poner ejemplos en casi todos los países de que yo no creo que esa renovación constitucional a la que llegamos por distintas vías en América Latina, esos últimos 20 años de un constitucionalismo distinto, no creo que hayan sido en balde. No. Y entonces yo creo que más bien nos van a ayudar, si bien ahora realmente no sabemos muy bien para dónde vamos. Claro. Además hay otro componente que, primero, las poblaciones han crecido, se han diversificado muchísimo. Tienen demandas muy variadas y el periodo democrático permitió esa diversificación en materia de aspiraciones, demandas, identidades, formas de participación política, etcétera, que veo yo realmente muy difícil, muy cuesta arriba que se echar para atrás. Claro, que ve ciertos ejemplos como lo que está pasando, en mi opinión, en Rusia. Y dices, bueno, pues sí, pero de repente puede haber alguien que apriete más, como por ejemplo el estado de emergencia y cosas que podrían venir en algunos países donde la inestabilidad se pusiera al día. Sin embargo, veo, y quiero preguntarte un poco cómo ves esto parece que se hubieran creado, da la tentación de pensar en dos figuras históricas del pensamiento político. Uno es Hegel
por la dialéctica, y otro es Gramsci por el tema del sistema de trincheras. Sí. Y aunque me parecen que son analogías viejas, vetustas, no suficientes para pensar, da la impresión de que estamos metiendo dentro de nuestra constitucionalidad, para no decir dentro de la Constitución escrita exclusivamente, sino del sistema institucional que deriva y es coronado en las constituciones como un conflicto que está ahí dentro y que va y viene y que se mueve en determinadas direcciones. Y no sabemos quién va a ganar. Pero dentro de esta perspectiva, ¿cuáles crees que han sido los... Yo te preguntaría precisamente por el optimismo que compartimos, que yo comparto contigo, ¿cuáles crees que han sido los avances institucionales, jurídico-políticos más importantes que se han conseguido, digamos, en la etapa de las transiciones democráticas o de las post-transiciones democráticas en América Latina? ¿Dónde ubicarías? Yo veo, por ejemplo, algunas cortes, veo algunos parlamentos, veo situaciones muy inestables como la del Perú, donde trataron de parlamentarizar el sistema y entonces no les ha salido, se han quedado sin capacidad de gobernar. Sin embargo, el intento parecía muy bueno. Pero, ¿cuál es tu visión como estudiosa del derecho constitucional en ese sentido? No, yo lo que creo es que tenemos que ir a arreglos políticos más multipolares en algún sentido, ¿sí? Como más horizontales, digamos, justo, no sé, pensando en todo lo que está pasando ahora, Putin y demás. Pero, digamos, el optimismo también viene de ver que tampoco les va tan extremadamente bien a estos nuevos autoritarios. Exactamente. O sea, Putin mismo, con una que realmente era para estar asustado, bueno, al final, ¿no? Bueno, Bolsonaro, pues también, te digo, sin hacer... Entonces, yo creo que lo que hemos conseguido estos años a nivel constitucional ha sido importante. Eso ha sido, efectivamente, dar la agenda del reconocimiento. La hemos avanzado bastante. Aquí había como una invisibilización política de cosas. Claro, la agenda de redistribución no ha ido al mismo paso que la agenda de reconocimiento, y eso es un problema, porque evidentemente nada de lo que pasaría si las democracias hubieran sabido dar más bienestar a la gente. Ahora, yo no creo que sea poco importante el hecho de que personas que habían vivido excluidas políticamente, minorizadas, digamos, toda la agenda, tanto lo que diversidad sexual, pluralismo jurídico, visiones indígenas aquí en América Latina, digamos, todo eso creo que ha estado muy bien. Y que ahora lo que hay que hacer es reconciliar esta agenda y las Cortes han sido importantes para eso, porque las Cortes pronuncian oficialmente cosas sobre la base de las normas constitucionales y ayudan a cambiar la gramática política. Sí, gente que no había tenido dignidad en algún sentido. Aunque parezca que las sentencias no sirven para nada, bueno, ha habido sentencias que son históricas desde esta perspectiva, ¿no? Aunque no arreglen todos los problemas, dignifican el análisis del mundo. Ahora y yo creo que eso, digamos, el reforzamiento de los derechos y las Cortes, todo eso, pero claro, siempre de la mano de la sociedad civil, que al mismo tiempo se ha empoderado, que ha pedido cosas, eso ha sido como muy positivo. Ahora lo que faltan muchas cosas, pero yo diría, o sea, una de las cosas que hay que hacer en América Latina es justo ahora pasar de... Las constituciones dicen muchas cosas, pero las constituciones tienen que estar ligadas, densificadas para abajo con el resto del ordenamiento jurídico del entramado institucional. Y eso... y pensando de nuevo no solo en lo de reconocimiento, sino en lo distributivo, en generar capacidades para que el Estado sirva para generar bienestar. Entonces, yo lo que creo es que ahora, digamos, los constitucionalistas hemos estado muy entretenidos por todo lo que ha pasado, pero es el momento de meterse al derecho administrativo laboral. Sí, es el momento en las interacciones cotidianas en las universidades, es el momento de bajar todo ese programa que yo creo que ha estado bien, bajarlo a
Claro, y por eso, digamos, los liderazgos de ahora son un problema, porque no están interesados en este tipo de empoderamiento cotidiano y la transformación. Porque entonces un poco no es solamente como que a ver las dialécticas que tú me invitabas a... Sí. No es solamente a ver quién gana ahora, cómo va evolucionando, sino tratemos de cambiar las estructuras de poder y para hacer eso las constituciones no nos bastan. No. Hay que como, sí, empoderar la vida cotidiana. Exacto. A unos niveles como que eso también implica trabajo jurídico, igual que implica activismo, implica todo. Es como todo lo mismo, político, pero centrándose ya no tanto en el cambio constitucional, claro, siendo que hay que estar alerta, porque hay erosión, porque hay gente que las... Pero más bien yo diría que tenemos que pensar, bueno, reformas transformadoras en lo cotidiano. Ahí hay un punto que has tocado, un nervio que me parece central, y es que los fenómenos de poder político que estamos viendo ahora, que tienden a concentrar y cerrar, muchos con el argumento de que así podrán hacer más, algunos lo dicen, sí, otros no, sí, y podrán hacer más y mejor, en realidad están equivocando la plana, porque lo que hay que hacer más y mejor está más abajo. Es decir, exacto, es más horizontal, está en las capacidades de interacción sociedad-estado, tal cual, a través de los mecanismos en los cuales tú puedes obtener justicia, un mejor salario, claro, evitar que te corran, y no me refiero solo a situaciones individuales, sino a que esto se generalice de manera tal que tenga el efecto distributivo que tiene evidentemente una sociedad civilizada, vaya, sí, decente, con como bienestar, le llamamos ahora, sí, ¿no? Con bienestar. Y eso podría conducir a replantear el estado de bienestar al que le tienen pavor los que no lo han tenido o los que lo tuvieron de manera insuficiente, sí, por el costo que tiene y lo que significa en términos de mover las estructuras de poder, que ese es otro tema, sí, que está pendiente. Por ejemplo, la salud en la pandemia. En toda América Latina, bueno, algunos países la manejaron mejor que otros y estaban más preparados, pero en México, por ejemplo, ha sido una cosa espectacularmente desastrosa desde el punto de vista del déficit, no solo del manejo, sino de las capacidades. Claro, claro. Sí, yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia, lo que estamos viviendo en términos de crisis, del cambio climático, es que efectivamente necesitamos más Estado que nunca, en el sentido de una estructura de convergencia que cree interés público. Pero sí que eso no se consigue simplemente con concentrar el poder porque no se está usando para lo que se tiene que usar. Claro. Efectivamente. Claro. Claro que hay que hacer frente al poder social de muchas maneras y hay que, pero digamos, lo que estamos viendo en muchos países es como que se usa como excusa, ¿no? La neoconcentración del poder para finalmente, y no es, porque además esto es como un poco que va a derechas, los neoautoritarismos, tanto los de derechas como los de izquierdas, hacen básicamente lo mismo. Se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo y sí, porque básicamente concentran el poder y con unos argumentos que finalmente no se traducen en ningún tipo de... Claro, cuando lo que tú dices es hay que empoderar las sociedades de abajo, eso no se consigue sin Estado. Claro. Hay que poner impuestos a los ricos, en fin, son cosas como muy evidentes y sin embargo no es lo que... ¿no? Estos poderes políticos que supuestamente necesitan mayor poder para transformar, no es lo que están haciendo. Exactamente. No es lo que están haciendo. Claro. Sí. Entonces, bueno, menuda época estamos viviendo. Sí, sí, esperemos de nuevo, no sé, que poco a poco se vayan decantando, porque lo que te digo, el optimismo que compartimos yo creo que viene de ver que a pesar de toda esta andanada, no, el neoautoritarismo no representa una verdadera alternativa, digamos. Es una muestra de lo que no se consiguió hacer bien después de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero por suerte tampoco es una alternativa. No. Que la gente se va a ir desengañando cuando vea... ¿no? Y bueno, y lo vemos un poco en las elecciones, en fin, no es, las cosas están muy volátiles también para... Claro.
Entonces lo que hay que pensar es eso, ¿qué va a surgir en términos de los nuevos arreglos, ¿no? Sí, al final, digamos, siendo optimista, podría terminar en una especie de interregno, una especie de momento donde hay desconcierto y no se puede llegar porque hay ciertas fuerzas que no lograron convencerse del camino. Sí. Y bueno, creo que por ahí hay una perspectiva, pero hay otro, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cómo vamos? Ha señalado ya algunas de las perspectivas, este ordenamiento del derecho y de los derechos, que no son lo mismo, de las capacidades gubernamentales y de la propia gente para reclamar, para actuar, para ser agentes. ¿Qué otras perspectivas ves digamos, en la perspectiva, entendido así, del constitucionalismo latinoamericano? No del solo hacer constituciones, sino de ir en la dirección de ir afinando y limando las cosas, ¿no? No lo sé muy bien, creo que hay herramientas para repensar la política y la economía en diferentes direcciones, pero sí, económicamente, por ejemplo, el constitucionalismo no te da una lente muy fina, porque bueno, aquí también ahora vivimos en un momento en que hay una tensión muy fuerte entre parte de lo que dicen las constituciones y los modelos extractivistas económicos que han prevalecido, y ahí las constituciones en sí mismas te ponen la tensión, pero no te la resuelven. No te la resuelven y no sé, entonces es difícil pensar al final qué va a servir. A mí, digamos, ahora tú me preguntas más bien como qué cosas pueden solucionar cosas. Me quedó algo dentro que me preocupa más bien, que es qué vamos a hacer con los partidos políticos, con la crisis de los partidos políticos. Porque ahora pensando en lo que no son derechos y cortes, bueno, el problema es que tenemos democracias constitucionales que efectivamente están pensadas con un sistema de partidos, uno u otro, pero que funciona. Y lo que estamos viendo es que esto los partidos políticos están en crisis en todos lados. Absolutamente. O sea, en toda Europa, en Europa igual. Claro, el experimento de Chile con la constituyente tampoco ha salido muy bien, porque era una constituyente con muchas personas independientes y demás, pero finalmente la gente tampoco se sintió tan interpelada. Claro. Entonces, más bien te estoy contestando lo contrario a lo que me pediste, porque yo siento, bueno, fuera de lo que son derechos tal y lo que es la sociedad civil, ¿cómo va a ser el motor de la política mayoritaria? Y eso no lo sé porque el sistema de partidos está fatal. Exactamente. Entonces, bueno, más bien te contesto con algo que siento que es de lo que tendremos que tiene que surgir una alternativa. Y, claro. No ahí yo creo que sí, coincido contigo, le falta que los partidos políticos, o por lo menos algunos, incorporen esta problemática. Totalmente. No la están viendo. Nada. Ahora Cuando no están ayudando. De otra cosa. No están ayudando, no están recogiendo nada de las... Totalmente, ese es un problema. Así es, están miopes, ciegos, parecen personajes de Saramago. Sí, y de nuevo, es algo muy generalizado en el mundo. Sí. O sea, en muchos países ven lo mismo. Absolutamente, sí. Un empecinamiento enorme, como metidos en un círculo vicioso y no hay manera para mirar otras cosas. Totalmente. Pero Xiska, bueno. Pues, extraordinario conversar contigo y tener tu sapiencia, tu sabiduría. Ha sido un diálogo, una conversación deliciosa, y pues te agradezco mucho en nombre del instituto, en nombre propio, y espero que esta sea pues la primera de muchas en que, si las cosas van evolucionando, volvamos a conversar sobre este y muchos otros temas. Pues para mí también ha sido un gusto enorme, y bueno, qué maravilla este espacio, y muchas gracias. Pues muchas gracias y hasta a ti. La próxima. Y muchas gracias a nuestro auditorio, a nuestros amigos de Conversaciones de Política para Ciudadanos, y pues próximamente los tendremos de nuevo en una nueva conversación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, tarde, noche, la que les toque.